Vamos a leer el texto de esta mañana en Segunda de Reyes, el capítulo 22, 1 y 2, nos dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaí de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y vamos a leer también otro texto en Mateo 13, 45 al 46, nos dice: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esos son dos de nuestros textos bases que vamos a utilizar hoy día para la exposición de la palabra del Señor. En el año 1995, un niño llamado Griffin McCurry apareció en un programa de este famoso presentador de un late show que se llamaba, ya él no está, creo ahora en este momento, está jubilado, retirado, David Letterman. Y este niño lo llevaron a ese programa, a Griffin, porque él encontró un zafiro. ¿Y cómo la encontró? Ahí en Carolina del Norte hay una mina que está ya, se supone que ya no tiene más minerales, no tenía más, los minerales allí o metales preciosos. Entonces lo que hace la compañía es que ellos venden cubos de tierra por $6. Entonces la gente va y toma un cubo de tierra por $6 con la esperanza de que ahí encuentre una pepita de oro, algún metal precioso. Y mucha gente lo hace más o menos por día. 1000 personas van a esta especie como de deporte o de hobby o como quieramos llamarle, ¿no? Y este niño, cuando encontró la piedra al principio, le llamó la atención porque la piedra era diferente y la guardó, y cuando van descubriendo con un experto que era un zafiro de 1100 quilates, de un valor de $45,000. Podríamos llamarle a esto un hallazgo extraordinario. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, de encontrar algo que estaba perdido y que es un tesoro. Y en esta historia de Josías tiene que ver con eso. ¿Se alegra usted cuando encuentra algo que estaba perdido? Yo en varias ocasiones me ha pasado que ando en la casa, no necesariamente buscando algo en particular, abro un cajón y ahí adentro me encuentro con algo y digo, ¿y esto? Y me da alegría porque hacía un mes atrás que lo anduve buscando y yo pensé que ya no lo tenía, y ahí está. Josías fue un reformador que hizo grandes cambios en su época, en el reinado de Judá. Él comenzó a reinar a los 8 años y este niño fue el que tuvo el privilegio de encontrar un tesoro precioso que fue la Escritura, un rollo de la palabra del Señor, ¿ya? Él fue hijo de Amón, quien fue asesinado, a su vez nieto de Manasés, un rey muy malo. La verdad que todos los reyes de Israel, casi todos hicieron lo malo delante del Señor, casi todos. Y uno de los reyes que tiene un prontuario mejorcito, fue Josías, que también por ahí hizo un par de cosillas incorrectas, pero en general su hoja de vida salió relativamente bien. A los 12 años, 8 años empezó a reinar, pero a los 12 años él ya empezó a tener algunas acciones en favor del reino del Señor. Él se dio cuenta que su abuelo Manasés y su padre Amón habían hecho lo malo delante del Señor. Entonces, ¿qué hizo? Él mandó a eliminar a los falsos profetas de ese tiempo, tomó todos los ídolos y todas las imágenes que se habían estado levantando por décadas y las destruyó. Dice la palabra que las hizo polvo. Un día él va y habla con Hilcías, el sumo sacerdote de ese tiempo, y le dice: yo quiero que vayas al templo, Hilcías, que contrates a los que corresponden y hagamos una restauración del templo, porque tiene grietas, porque todo edificio se daña, ¿no? Si usted sabe de casa, usted se dará cuenta que después de tiempo los edificios se van deteriorando. Así que Josías manda para que vayan a arreglar el lugar. Y allí están arreglando el lugar y están tratando de ver cómo lo van a hacer, hasta que aparece un rollo de la Escritura
perdido y que lo vamos a ir viendo ya en detalle en el texto. Yo recuerdo que en actividades de campamento, cuando ustedes saben que yo desde pequeño vengo de la iglesia, mi padre no era cristiano, pero con los que yo me crié, mis padres adoptivos, ellos eran misioneros, y desde pequeño, desde los 7 años me llevaban a la iglesia y me llevaban a los campamentos. Y me acuerdo que en los campamentos para mí era muy divertido siendo un niño, porque ahí se jugaba a la búsqueda del tesoro. Y en la búsqueda del tesoro se formaban grupos, entonces se daban pistas y uno tenía que buscar debajo de las piedras, en las tiendas, en las carpas, en la cocina del campamento, debajo de ahí al lado de un árbol, cerca del río, qué sé yo. Uno buscando las pistas para encontrar el tesoro. Qué alegría para el grupo de los elefantes o de los leones, le poníamos nombre a los grupos, ¿no? Los leones, los jaguares, qué sé yo. Qué alegría para el grupo de los leones que encontraban el tesoro y ganaban el premio. Era una alegría muy grande. Qué frustrante para los que no lo encontraban. Se encuentra el libro de la ley, aquí en el versículo 8 nos dice la palabra, y usted lo puede ver allí en la pantalla y en el texto. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Leyeron el libro. Posiblemente era el libro, algunos piensan que era el libro de Deuteronomio, el libro de Moisés, ¿no es cierto?, uno de los libros del Pentateuco. Entonces, imagínense la alegría de haber encontrado esto y la consternación y el recogimiento espiritual de haber encontrado un rollo del gran libro de Moisés. Habían pasado alrededor de 57 años desde la época de Manasés y de su hijo Amón, en que no se había escuchado de la ley del Señor. Muchos estaban sin escuchar la palabra de Dios. Muchos no tenían un entendimiento de la palabra de Dios. Y parece que en estos días estamos más o menos como ahí. Se escuchan muchas cosas, se oye demasiada motivación, demasiado historias, cuentos, cosas bonitas, filosofía, pero de palabra de Dios es muy poco lo que se oye en la iglesia de hoy. Estamos hablando de la iglesia cristiana, imagínense, qué lamentable, ¿no? Y también cuando uno piensa en que la palabra del Señor no estaba llegando al pueblo, pensemos un poco en las naciones que han prohibido el Evangelio por décadas y décadas. Rusia, Corea del Norte, China, por nombrar algunos, muchos lugares donde la palabra del Señor es prohibida. Usted ha oído de hombres que van desde aquí de los Estados Unidos, qué sé yo, a China y llevaban escondidas una Biblia o 2 o 3 Biblias en su maleta. ¿Para qué? Para regalárselas a alguien, porque ahí es prohibido traficar una Biblia. De hecho, había un movimiento muchos años atrás que hacían eso. Traficaban Biblias a los países de la cortina de hierro, se le llamaba, ¿no? Porque la palabra de Dios es importante transmitirla, y eso es lo que hacían algunos. Una vez un juez, delante de una pareja de padres y ahí su hijo, acusado de vandalismo, el juez les pregunta: ¿ustedes le han enseñado algo de moralidad a este muchacho? ¿Lo llevan a la iglesia? Y la respuesta de uno de los padres: estamos tan ocupados construyendo nuestra casa que no hemos tenido tiempo, señor juez. Y cuando eso ocurre es triste, ¿no? Es triste. Y creo que, hermanos queridos, la sociedad de hoy y esta época moderna o posmoderna nos ha impulsado y nos ha llevado a meternos tanto en las cosas de la vida, tanto en las cuestiones seculares, que nos hemos ido olvidando de los valores tan básicos y tan esenciales que son, por ejemplo, el valor de la familia, ¿no es cierto? El transmitir el Evangelio a nuestros hijos, qué tan importante que es. Gloria al Señor por todos los que han compartido el Evangelio con sus hijos. Amén por cada uno de ustedes que lo han hecho, ¿verdad? Pero en este mundo se ve tanto de esto, ¿no? Entonces, un tesoro perdido fue encontrado. Josías encontró un tesoro que estaba escondido. Ahora, la pregunta que quiero exponer con ustedes hoy día: bueno, ¿y qué tal? Encontramos el tesoro, ya se encontró. Vamos a suponer que nosotros lo encontramos, ¿ya? Ese tesoro perdido, que es entender la Escritura. Martín Lutero encontró este tesoro perdido. Tuvo una comprensión: más el justo por la fe vivirá. Lo entendió. Encontró un tesoro precioso, espiritual, para el alma. Pero ¿qué hacemos con él? ¿Qué se hace con él? ¿Ya? Usted sabe que hay muchos
tesoros que todavía andan perdidos. Hay un famoso tesoro que se le llama el sello imperial de China, que se perdió en 1960, nadie todavía no lo encuentra. ¿Ya? El famoso tesoro, esto pueden ser cuentos, ¿no? El tesoro de Barba Negra, el santo grial, dicen algunos, ¿verdad? ¿Quién sabe, no? En el mundo antiguo se guardaban los tesoros en la tierra. Se hacía un hoyo y ahí se enterraban. Y se guardaban, ¿por qué? Cuando venían los enemigos, la idea era después volver a desenterrarlo para poder vivir y gastar el dinero y usarlo, ¿no? Para la vida. Entonces, antiguamente se enterraban. Y a veces las personas morían y los tesoros quedaban allí. Entonces después con los años, aún siglos después, gente hacía correr rumores de que había un tesoro por allá, que había que buscarlo, qué sé yo, y ahí aparecen los piratas y todo esto, estas historias que hay por ahí, que muchas son leyendas y cuentos. Aquí, ¿se acuerdan que leímos en Mateo 13? Este texto nos dice que un mercader estaba buscando perlas. Era un hombre y es una parábola que cuenta el Señor Jesús para hablarnos de esta perla de gran precio que se refiere a Cristo Jesús, ¿no? Y habiendo hallado una perla preciosa, dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La encuentra en el terreno, él vende todo para poder obtener esta perla. Vendió todo lo que tenía. Ahora, hermanos, ¿qué quiere que Cristo vea? ¿Qué quiere Cristo que nosotros veamos en esta parábola que leí en el principio? Yo creo que el Señor, y en paralelo también con esta historia de Josías, la parábola, ¿no es cierto?, de la perla de gran precio y la historia de Josías, que es una perla preciosa que es la Escritura. Justamente eso. El Señor quiere hablarnos de que nosotros pongamos atención a las Sagradas Escrituras, que nosotros pongamos atención a su verdad. ¿Por qué? Porque en ellas, en la Escritura, nosotros vamos a conocer el verdadero valor que tiene el Evangelio, que es incomparable. En la medida que nosotros conozcamos y entendamos en profundidad mayor la Escritura, vamos a poder tener una amplitud mayor de qué significa el Evangelio. Nos dice Deuteronomio 6 y 7, grábate, Moisés le dice al pueblo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Después el mismo Moisés exhorta a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida, preocúpate de la ley de Jehová, cuida la ley de Jehová y harás prosperar tu camino, le dice a Josué. Vas a prosperar en tu camino si pones atención a la ley de Jehová y la guardas. Luego en Esdras, en el capítulo 8, nos dice que desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjese, leyeron la palabra todo el pueblo, ¿desde cuándo hasta cuándo? Desde el amanecer hasta el mediodía. Habían hombres y mujeres. Y de los que podían entender. Y fíjese, estaban todos chateando, mirando sus celulares y desatentos. Fíjese, dice, y los oídos de todos, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este tiene que haber sido un culto, pero un servicio tremendo, ¿no? Largo. Pero dice que estaban todos atentos. Después en el Nuevo Testamento usted va a ver que Jesús, cuando Él está experimentando esta tentación en el desierto, ¿cómo fue que Cristo combatió al diablo, al enemigo? Con la Escritura. Escrito está, Satanás, escrito está. Luego vemos en el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también, en 2 de Timoteo 3:16, nos dice, toda la Escritura es inspirada, toda, completa, por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Este es el tesoro precioso que aquí el Señor quiere que nosotros veamos y encontremos. El Evangelio que se nos revela por la palabra realmente es un verdadero y único tesoro especial. Nos habla de su resurrección, nos habla de su ascensión y luego que Él está intercediendo por nosotros. Nos habla de la salvación, que Él nos salva de la culpabilidad del pecado. ¿Quién no quiere ser libre del pecado y de esa culpabilidad que arrastramos por distintas cosas que hicimos en el pasado? ¿Quién no quiere eso? ¿Cristo se lo puede dar? Cristo lo puede hacer libre, lo puede liberar de la culpabilidad. Las pastillas calman, el alcohol calma, la droga calma, Jesucristo libera completamente.
Colosenses 2:3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿No tiene sabiduría? Reciba el Evangelio de Cristo. Reciba a Cristo en su vida. Adóptelo como su Señor. Adóptelo como su Salvador. En Él usted va a encontrar el tesoro de la sabiduría. Aquí en el versículo 11, volviendo a Josías, y cuando el rey, versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. ¿Qué significa eso? Era una señal de arrepentimiento, era una señal de dolor, de duelo, de tristeza profunda, convicción de pecado. Señor, hemos pecado. El sonido de la rasgadura, ¿no? Reconoce que su abuelo Manasés, que su padre Amón habían sido pecadores perversos. Y se da cuenta que el país tiene muchos años de estar en las tinieblas y que hay que hacer algo. Y fíjese en el versículo 13. Id y preguntad por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces la pregunta que hicimos, ¿qué hacemos con el tesoro? Encontramos el tesoro, ¿qué hacemos con él? Hemos encontrado a Cristo, usted encontró a Jesús, tiene un tesoro incalculable que es la Escritura, y a través de la Escritura entendemos y comprendemos el Evangelio. Pero ¿qué más hacemos con eso? ¿Qué hacemos con este tesoro? ¿Ya? Él respondió al hallazgo del libro de la ley, se arrepintió. Josías se arrepintió y se volvió a Dios. Pidió consejo y dirección del Señor. Y se enterneció, dice la palabra. Se enterneció y se humilló delante del Señor. Eso nos dice el versículo 19. Dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se dolió en su corazón y le dijo al Señor, Señor, he pecado? Señor, esto no es culpa de mi mujer. Esto no es culpa de mi marido. Esto no es culpa de mi mamá. Esto no es culpa de mis hijos. Esto no es culpa del pastor. Esto no es culpa del hermano X. Esto es mi culpa. Yo he pecado. ¿Cuándo fue la última vez que rasgó su corazón delante del Señor? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo, Josías con esta actitud de humillación? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Versículo 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Dios le promete bendición a Josías por su arrepentimiento, y de hecho él murió antes de ver el exilio, porque todo el pueblo de Judá fueron llevados al exilio por los babilonios. Fueron llevados, pero Josías ya no estaba. Él no vio esa situación terrible, porque fue terrible el exilio, y fue reunido con sus padres en paz. Pero fíjese que el versículo 20 también hace una advertencia. Así como habla de bendición, nos da una advertencia seria. Nos dice, serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo. O sea, ahí está hablando de que va a venir mal, de que va a venir un juicio. Así como el Señor bendice a su pueblo, así como el Señor es fiel con su pueblo, Él también va a traer juicio a quien corresponda. Dice la palabra que Él está airado contra el pecador todo el día. Todos los días. Él está airado. La ira de Dios está activa contra aquel que no le ha rendido su vida a Jesús. Si usted le entregó su vida a Jesús, no tiene por qué temer la ira de Dios. Usted es un hijo de Él. Pero si no es un hijo del Señor, es una advertencia. Va a venir el juicio, ¿no es cierto? Todo el mal, dice el texto. Vendrá un juicio. El rey Manasés despreció el pacto del Señor, el abuelo de Josías. Amón, su padre, también lo despreció. Adoraron dioses falsos, construyeron estatuas. De hecho,
El Manasés construyó un altar para el dios Moloc. ¿Qué era el dios Moloc? Era un dios al cual se le sacrificaban niños. ¿Puede usted imaginar? Imagínense yo, pastor, de repente me da la locura y me da por adorar a este dios Moloc. Y tomo a una de mis hijas, tengo 3 hijas, cuando estaban chiquitas, y digo, bueno, le voy a hacer un sacrificio al Señor, así que, Señor Moloc, aquí te traigo a mi hija. Y se la echaban al fuego, los quemaban, vivos. Eso hacía el pueblo de Israel. Era muy serio lo que estaban haciendo. Hermanos queridos, y en estos días estamos viviendo situaciones muy similares. Y a veces me parte el alma pensar, Señor, ¿cómo no nos estamos dando cuenta de en qué estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo? Pueblo de Israel, ustedes son el pueblo de Israel, somos el pueblo de Israel. Hoy día, el mundo secular, la sociedad de hoy, cuando yo dije el otro día mundo, no se refiere al globo redondo, se refiere a las ideas, a los conceptos. A eso nos referimos cuando hablamos de mundo. ¿Cuáles son las filosofías y los pensamientos que están rondando a nuestro alrededor? ¿Y cuáles de esos asumimos como verdades? Por ejemplo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya hay iglesias que no creen eso. Hay Biblias que están acomodadas para no creer eso. Dios Moloc. Baal, otro dios que había en ese tiempo. Acera, otro dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a acomodar? Porque el pueblo de Israel, Manasés, Amón y otros dioses, Ezequías y muchos otros reyes que hubieron, y vamos a estudiar seguramente más adelante otros reyes, se acomodaron a la situación. No, pero es que no seas tan radical. Pastor, no sea tan radical. Hermanos, Josías destruyó todos los altares, los hizo polvo. O sea, fue una reforma radical. Yo no estoy diciendo que nosotros nos levantemos con machetes y armas y vamos a pegarle a todo el mundo, no estoy diciendo eso. Pero Dios, creo que a veces a usted y a mí nos llama a tomar una posición más radical. No, pastor, pero no sea fanático. ¿Josías fue fanático? Yo no creo que haya sido fanático. La Biblia, la palabra, lo que hemos leído, fíjese lo que le dice el Señor por lo que Él hizo. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, y también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, yo te recogeré en paz. O sea, aquí vemos un final feliz de Josías. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor y a él no le importó lo que pensaba la gente, sino que a él lo que le importó fue lo que Dios pensaba de él. ¿Te fijas? Ahora, es interesante, y podríamos decirlo de esta manera, que Dios retrasó su juicio contra Judá porque Josías se arrepintió y obedeció al Señor. Si confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, créame, Dios lo va a bendecir. Si usted confiesa su pecado y se vuelve al Señor de todo corazón, Dios le va a bendecir. Yo no le estoy prometiendo como algunos lugares prometen, dame $1,000 y te van a llegar 5,000. No estoy diciendo eso. A veces la bendición, entre comillas, implica sufrimiento. Dios nos bendice, pero muchas veces vamos a pasar momentos difíciles. Pero Él nos bendice. La importancia que tiene y el privilegio de estudiar la palabra de Dios, hermanos amados. Dice la palabra en Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Lee usted la Biblia? Yo medito en ella todo el día. Ese es el pensamiento del salmista, ¿verdad? Los resultados de ignorar la palabra de Dios pueden ser fatales. Porque si dejo de lado la Escritura y pongo otras cosas por encima de ella,
empiezo a escuchar voces que están totalmente lejanas a la verdad de Dios. La Biblia es una lámpara que alumbra mi camino. Y es por eso, hermanos queridos, que debemos de enseñarla, que debemos transmitirla a nuestros hijos, transmitirla a los jóvenes, transmitirla a aquellos que están a nuestro alrededor, entregar la palabra a los que todavía no la han recibido. Es peligroso ignorar la voz de Dios. El pueblo de Israel aquí lo experimentó. Y aquí en la parábola que también hemos visto, vemos que este hombre cuando encontró esta perla, él dice, voy a vender todo y voy a comprar este terreno porque quiero la perla, esta perla de gran precio. Significa que tenemos que vender todo nosotros, los carros, la casa, vamos a vender hasta la ropa y nos vamos a quedar solamente en short y unas chalitas. No creo que sea eso. En la antigüedad, en el tiempo pasado, en la Edad Media y en ese tiempo, los monjes, por ejemplo, vendían todo y se iban a un monasterio. Ya entre ellos está el famoso Francisco de Asís. ¿Era eso lo que el Señor quería? No creo que era eso. La Biblia no enseña eso. Pero Dios nos está llamando, le está llamando a usted, me está llamando a mí, a negarnos a nosotros mismos. A poner mi yo de lado para que pueda realzar el nombre de Cristo, para que este tesoro precioso pueda brillar. Mire lo que dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo no le voy a decir en esta mañana, si usted no conoce a Jesús, venga a Jesús, entréguele su vida a Jesús. Pobrecito Jesús, ¿cómo está llorando por usted? ¿Cómo sufre nuestro Señor Jesús por usted? No es eso lo que dice el texto, ¿verdad? En otras palabras, lo que está diciéndonos, de otra manera, Jesús es el Rey. Jesús es Rey. Él tiene una corona. Y Él tiene el derecho de gobernar y hacer lo que Él desea en nuestras vidas. Y Él nos llama a deshacernos de las cosas que son un obstáculo para seguir a Dios. ¿Qué hizo Josías? Josías sacó todo obstáculo, sacó los ídolos, sacó todo eso que era adoración pagana, lo eliminó. ¿Por qué? Él limpió, trajo una purificación al lugar, Él trajo una reforma, que fue lo mismo que ocurrió en el siglo XVI con Martín Lutero y los otros reformadores, Juan Calvino y otros más. La palabra del Señor resaltó, vino a ser lo predominante. Debemos deshacernos. Hermanos, el Evangelio requiere todo nuestro ser. Amor, entrega, sacrificio, todo. Ese es el llamado del Señor. Lamentablemente en la época de los reyes, un día, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo le dice a Dios, Señor, queremos un rey como las naciones? Y ahí se levanta un rey, que fue Saúl. Y el rey Saúl, un rey totalmente nefasto, este rey hizo las cosas mal y finalmente hubo problemas en la nación, que era una nación entera, se divide en dos, 10 naciones al norte, tribus al norte y 2 tribus al sur, Judá, las del sur. ¿Y qué ocurrió? Vienen los reyes, empiezan a gobernar reyes humanos, y cada rey que subía, ¿cuál era peor que el otro? Y si usted lee Segunda de Reyes o lee Crónicas, usted va a ver la historia de los reyes. Y dice el escritor, hizo lo malo delante de Dios. Este rey hizo lo malo delante de Dios. Y se repite, y es una constante. El pueblo quería un rey. El pueblo quería un rey humano que los pudiera representar y los pudiera guiar. Pero el Señor Jesucristo, Él es el verdadero rey. Él es el rey que ha sido puesto y levantado. Es el creador de todo. Y como Él es el creador de todo, Él tiene el derecho de gobernarnos hoy y siempre. Y además de eso, este rey, este Señor Jesús, es el único camino. Es el agua viva. Es el pan de vida. Es el acceso único al Padre Celestial. Jesucristo.
Él es el único rey que gobierna de manera justa y sin falla. Hoy día vemos presidentes que son totalmente corruptos, ¿no es cierto? Y en nuestros países decimos, oh, este presidente tan corrupto que es. Pero este rey, este gobernante que es el Señor Jesús, gobierna de manera justa. Pero no solamente gobierna, sino que además es el único rey que salva. No hay otro que me puede dar salvación. Y es el único rey que reina sobre el pecado y tiene la victoria completa. Ríndase hoy a este rey. Ríndase hoy a este rey. Este rey que quiere darle salvación, que quiere traer esperanza a su vida. ¿No ha encontrado usted todavía esa joya, ese tesoro precioso? Está en la Escritura. Y en la Escritura encontramos que Jesucristo es el tesoro precioso. Esa perla de gran precio que este hombre quiso conseguir vendiendo todas sus posesiones. ¿Cuáles son las posesiones que tiene usted? ¿Qué le impide a usted rendirse a Cristo hoy? ¿Cuáles son las cosas que están impidiendo que usted diga, sí, Señor, yo quiero seguirte como corresponde? Josías rasgó su corazón, se humilló delante de Él. Humíllese delante del Señor. Hágalo. Yo he visto cuando la humillación es parte de la vida espiritual, hay cambios. Hay cambios. Humíllese delante del Señor, arrepiéntase de su pecado y acepte a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta historia tan poderosa de la vida de Josías.